desmenuzar todo lo que contiene. Habíamos empezado diciendo que aquí yo voy a tener como el elemento más básico de una arquitectura el user equipment. De aquí en adelante, todas nuestras redes LTE lo que hacen es conectarse a nodos, ¿sí? Que como característica principal tienen una función de conmutación de paquetes. Entonces yo voy a tener varios nodos, ¿sí? Y estos nodos nosotros los habíamos llamado también nodo B, solamente que son evolucionados, ¿sí? De igual forma yo voy a conectarme a estos nodos mediante una interfaz de aire, tanto para uplink como para downlink. De aquí en adelante, esto sería la red de acceso evolucionada. Pero de aquí en adelante empiezan a cambiar las cosas. ¿Por qué? LTE es una red completamente basada en IP. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar completamente en conmutación de paquetes. O sea, en esta frontera de aquí termina la red de acceso y empieza la red de núcleo. Y con lo primero que nos vamos a encontrar va a ser con una red IP. ¿Pero de quién? Del proveedor. Entonces, ¿por qué lo simbolizo de esa forma? Porque en realidad esta red vendría a ser un conjunto de dispositivos de red, ¿sí? Del cual desconocemos exactamente su arquitectura, ¿sí? Pero es una red. Entonces, todos los nodos B se van a comunicar a esta red. A la red IP del proveedor. En este caso, para nuestro ejemplo, nosotros tenemos 3 proveedores claramente identificados en el país. Por ejemplo, Claro. Tenemos también a CNT y tenemos a Movistar, como los nombres comerciales, ¿sí? Y de ahí son OTCL, Conecel, etc. ¿Y a dónde queremos llegar? Siempre a los servicios de Internet. Entonces siempre vamos a buscar llegar a los servicios que nos provee el Internet. Entonces aquí nosotros tenemos varios servicios, por ejemplo, servicios de redes sociales, servicios de correo, servicios de chat, entre otros, ¿ya? El primer elemento que nosotros vamos a identificar hoy en la arquitectura, que como les dije vamos a ir desmenuzando poco a poco, va a ser el elemento que me ayude a comunicarme entre la red IP del proveedor y el Internet. A este elemento le vamos a llamar nosotros un elemento de capa 3 que se va a denominar Packet Gateway. Entonces, este elemento de acá, que vamos a denominarle Packet Gateway, es el elemento que me ayuda, o es el punto que me ayuda a conectar todos mis datos, o me ayuda a salir con todos mis datos hacia Internet. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Cuando un terminal quiere enviar datos, lo primero que hace es lo siguiente. El terminal se dirige primero al nodo B, ¿sí? De su sector. Este nodo B envía esa dirección a la red IP del proveedor. Esta por los diferentes caminos direcciona al Packet Gateway y esta a su vez direcciona a cualquier servicio puntual que se haya necesitado. Una vez que ese servicio entrega información, ¿cuál es el camino de vuelta? El camino de vuelta es Packet Gateway recibe la información de todos los servicios, envía esa información a la red IP del proveedor para que ésta devuelva a la radio base donde se originó la misma y llegue al usuario final. Ese sería el trabajo del Packet Gateway, ¿sí? Es una interfaz, podríamos llamarle un punto de capa 3 que me ayuda a la conexión
con todos los servicios de Internet, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, chicos, con respecto al Packet Gateway. Y una consulta, Ujú. una consulta. Ahora hagamos el siguiente análisis. En realidad nosotros a nivel de terminales no tenemos un terminal conectado a la red, sino que estos terminales pueden ir desde 2, pueden ser 3, y dependiendo del tamaño de la red, pueden llegar a ser n terminales. ¿Sí? Esto supone un problema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que solo un terminal, ¿sí?, envía información para que el Packet Gateway redirija a Internet, ¿sí? Packet Gateway tiene las opciones de, por ejemplo, enrutamiento, identificación de terminales, ¿sí? Identificación de rutas de origen y destino, que vuelve a ser enrutamiento, identificación del nodo B evolucionado que solicita la información. Entonces, este packet gateway se encarga de identificar a los usuarios, el enrutamiento, el qué terminal es, de qué nodo B se generó esa solicitud. Entonces, si es uno, no tiene ningún problema. Pero si ya son n terminales, nosotros empezamos a tener una posible o un problema posible que podríamos tener es de saturación. ¿Sí? Tendríamos un problema de saturación. Saturación posible. Porque en realidad, por ejemplo, vamos a decir, hablemos de una red urbana en Quito, a lo mejor podríamos estar hablando de 1 millón de terminales. Necesitaríamos un equipo a nivel de Packet Gateway que pueda realizar la solicitud a lo mejor de 500.000, de 300.000 que se conecten al mismo tiempo sin saturarse. Esto implica un alto nivel de hardware, un alto nivel de procesamiento a nivel de interfaces, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si se satura el Packet Gateway? Si yo saturo el Packet Gateway, lo que hago es perder mi salida. Porque si este elemento de aquí se satura y deja de funcionar, simplemente lo que pasa es que la red ya no me permite acceder a servicios externos, que es lo que la mayoría consume a nivel de redes móviles. Ya no podría llegar a Internet. Por ahí podría consumir a lo mejor un Claro Música si estoy en la red utilizando servicios internos de los proveedores, etcétera, etcétera, pero no podría ya salir a Internet. Entonces esto es un problema, ¿sí? Para solucionar esto de aquí, lo que se hace es lo siguiente. Dentro de la misma arquitectura de red, se conecta otro dispositivo de capa 3, que le vamos a llamar Service Gateway. Entonces se añadió para evitar esta saturación, se añadió un nuevo elemento que se llama el Service Gateway, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del Service Gateway? Vamos a ponerla en la siguiente laminita. Generalmente yo tengo estaciones, ¿sí?, o nodos B evolucionados que cubren sectores aledaños entre sí. Por ejemplo, podría tener un nodo B que cubra la UPS, un nodo B que cubra el Quicentro Sur, un nodo B evolucionado que cubra el terminal Quitumbe, es decir, todos cercanos a una región, ¿sí? Todos estos terminales, por la coyuntura, por la arquitectura de red, se van a tener que comunicar a una red IP del proveedor. Entonces vamos a tener aquí 3 conexiones prácticamente.
Ya. Pero no serían las únicas. A lo mejor, y mejor dicho, en la práctica, también tenemos otras redes. Por ejemplo, podríamos tener por acá nodos evolucionados que cubran, por ejemplo, el puente 8, un nodo evolucionado que cubra, por ejemplo, Cono Coto, un nodo evolucionado que cubra, por ejemplo, medio cerca la Armenia. Todos de igual forma conectados a la red IP del proveedor. Ya cada uno va a tener sus dispositivos claramente anclados a su estación de servicio. Estos van a necesitar sí o sí un packet gateway para salir a las redes externas, como habíamos indicado. Y de aquí iría a Internet. Ya. Como queremos evitar la saturación, lo que se hace es ingresar un service gateway por cada región. Entonces yo tendría un service gateway, uno por ejemplo, que le podríamos llamar para la región sur. Y aquí podría tener yo un service gateway 2, que podría ser para la región del Valle. ¿Ya? Si hacemos la delimitación de la frontera, esto sigue siendo red de acceso y lo demás es red de núcleo. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de cada uno de estos service gateway? El packet gateway lo que hace es informar de las rutas que tiene disponibles para salir a las redes externas a sus diferentes service gateway. ¿Sí? Para que estos sean los que hagan el análisis de cada una de las solicitudes que vienen de los diferentes puntos. Es decir, los procesos de enrutamiento, la identificación del nodo B, origen y destino, etcétera. Todo esto lo procesa el Service Gateway dentro de su región. Entonces, una vez que ya tiene esos datos, lo único que hace es simplificar el procesamiento de Packet Gateway para salir a Internet. Es decir, ya Packet Gateway no recibe, no realiza enrutamientos, no se preocupa de revisar la ruta, sino simplemente recibe la información de sus respectivos Service Gateway que están distribuidos por áreas para que la información fluya de mejor forma a Internet. Si con esto yo me evito saturar la capacidad de procesamiento que tiene este elemento de aquí, realizando consultas, identificando nodos B, viendo de qué sector es, viendo de dónde quiere ir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos dos son elementos que añadimos, ojo, a la parte del núcleo. ¿Sí? Es Packet Gateway, que es prácticamente mi puerta de salida a redes externas, y el Service Gateway, que es un elemento que me ayuda a dividir mi red o a controlar el enrutamiento de mis redes por regiones. Dibujar nuevamente la arquitectura y cómo nos quedaría. Tenemos el User Equipment, tenemos las interfaces de uplink y downlink, tenemos el nodo B evolucionado con la conmutación de paquetes y luego tenemos la red IP del proveedor. De aquí vendría un packet gateway, internet y service gateway. Delimitado claramente está de aquí para acá red de acceso y red de núcleo. Ya. Vamos a hablar ahora un poco del control de acceso. ¿Sí? Generalmente los controles de acceso se manifiestan mediante implementación de bases de datos. ¿Ya?
mediante la implementación de bases de datos. ¿Por qué nosotros debemos garantizar un control de acceso? Porque no todos los terminales deben permitirse o deben estar permitidos ingresar a navegar por la red. Entonces, este terminal, por ejemplo, que le vamos a llamar UE1, no tendría siempre la posibilidad de acceder a cualquier red LTE. Siempre deberíamos nosotros tener un control de cómo accede, quién es, si tiene los permisos, etc. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace mediante base de datos. Y la primera base de datos, la más importante que tiene una red 4G, es la base de datos que se le conoce como HSS, que no es nada más que mi servidor de suscripción local. Esa es la base de datos más importante que nosotros tenemos en LTE, la HSS, ¿sí? ¿Qué significa HSS? Significa servidor de suscripción local o Home Subscriber Server. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta base de datos? Esta base de datos contiene dentro de sí toda la información de los suscriptores. Entonces, contiene la información de los suscriptores. Le voy a poner entre paréntesis de los móviles, ¿ya? ¿Y qué nomás podríamos tener ahí? Por ejemplo, la identidad del suscriptor, el número, la empresa o proveedor, los permisos, por ejemplo, qué servicios tiene, servicios disponibles, saldos, etc. ¿Sí? Entonces, además, la ubicación del móvil durante su tránsito por la red. No sé si ustedes revisaron, pero hay bastante controversia por el tema de la vacuna de COVID, pero todo el mundo debe saber que desde ya no necesitan un chip mediante una vacuna, porque cuando ustedes prenden el teléfono, la ubicación durante su tránsito es completamente disponible 24/7 mientras el terminal esté prendido, obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿esto es donde se almacena? En esta base de datos, en el HSS. Es decir, que cualquier terminal nuevo que quiera obtener servicios desde esta red va a comunicarse al nodo B evolucionado, del nodo B evolucionado a mi red IP, y de la red IP se generará la consulta a esta HSS. Es decir, si este terminal 1 se va a identificar su identidad, su número, a qué proveedor pertenece, si tiene permisos para hacer llamadas, o sea, llamadas por WhatsApp, o sea, tiene saldo, tiene datos, no tiene restricciones, etcétera, etcétera. Y además la ubicación, es decir, me dice en qué celda está, en qué nodo B está, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se van guardando en registros de esta base de datos, ¿sí? Ahora, dentro de esta información que se comparten, se generan dos bases de datos adicionales. La primera, que es el HLR, y la segunda, que es el BLR. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace en realidad HSS? Envía copias de su información a estas dos bases de datos. ¿Sí?
que habíamos visto en una clase pasada. Esto es de los suscriptores locales. Y esto es para quienes están haciendo visita o roaming. ¿Ya? Podríamos decir que esto es un conjunto, ¿sí? Que en sí podría ser uno solo, ¿ya? Entonces, el HSS es el más importante y contiene todo, ¿sí? A su vez se subdivide en las bases de datos de usuarios locales y bases de datos de usuarios de tránsito por cada una de los nodos, ¿ya? ¿Cuál es el problema de tener uno solo? El problema de tener uno solo es que, insisto, con un teléfono no hay ningún problema, pero con N terminales haciendo consultas de suscriptor, de número, de empresa, de permisos y de ubicación, lo que va a pasar con este HCS es que vamos a poder saturar. Entonces, si yo saturo el HSS, el problema va a ser que no voy a poder acceder a la red. Entonces, se satura la base de datos y simplemente deja de funcionar y nadie puede acceder a la red porque no contiene los permisos y no se sabe qué exactamente tiene permitido hacer dentro de la misma, ¿ya? ¿Qué se hace en esos casos o cuál es la solución que se implementa en esos casos? ¿Sí? En esos casos lo que se hace es, como se hizo con el Service Gateway, añadir un nuevo bloque sectorial que le vamos a conocer como la MME. ¿Y qué es la MME? No es nada más que la entidad de gestión móvil. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo trabaja, pero lo que hace en realidad el MME, o cuál es el objetivo de poner nosotros un MME, es lo siguiente. Si yo digo que toda la información de todos los usuarios de mi red están ahí, ¿sí? En HSS, aquí tengo todo lo que está guardado. Y yo quiero evitar que esto se sature, yo voy a crear MMEs regionales, así como había puesto. Puede ser una para el sur, puede tener una MME para los valles, etcétera, de tal forma que el HCS se encargue de copiar la información que tiene a estas bases de datos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando un nuevo terminal ingrese, ¿sí? Cuando alguien nuevo ingrese, haga la consulta a ellos directamente y ya no tenga que saturar mi base central de datos, ¿sí? Es decir, dependiendo en el sector donde esté, yo haría la consulta directamente al MME específico, ¿ya? Ojo que estamos con el tema de las bases de datos, ¿sí? Yo digo que un terminal quiere ingresar a la red, perdón que sea insistente con esto, un terminal quiere ingresar a una red 4G. Aquí tenemos Packet Gateway, aquí tenemos el Internet, aquí tenemos Service Gateway y las bases de datos, ¿sí? Entonces vamos a decir, voy a ponerles en orden. Tendríamos HCS, que vendría a ser el CIMI, HLR, BLR, y por último tenemos nuestro bloque de ayuda que es el MME.
Hasta aquí la frontera de acceso y de ahí el núcleo, ¿ya? Hagan el siguiente, hay que hacer el siguiente análisis aquí, ¿sí? Cuando tú eres un usuario, estás generando información, ¿sí? Mediante datos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cuando yo digo que se genera información de usuario, estamos diciendo que aquí está el contenido del chat, las letras de tu email, ¿sí? Los paquetes de voz en caso de que uses WhatsApp, el video, etcétera, etcétera. O sea, toda la información que genere el usuario, ¿sí? Lo que hacen estas bases de datos de aquí es enviar datos también, ¿sí? Envían datos igual, o sea, a la red. Pero estos ya no son la información del usuario, sino podríamos decir que estos son datos, vamos a poner mejor, control, ¿sí? Es decir, aquí se generan segmentos de información que ya no son el chat, no es el email, no es del video, sino son flujos de control, o sea, bits de control, ¿ya? Entonces, si vamos a hacer una analogía de capas como en redes, por ejemplo, aquí estaría tu dato, ¿sí? Y en las encabezados de acá están toda esta información que es netamente control, ¿sí? Por ejemplo, el direccionamiento, etcétera, etcétera. Pero que si les preguntarían, aquí no está la información del usuario. O sea, en esta barrera no hay información del correo, del chat, etcétera, etcétera. No hay las partes del video. Aquí sí. Entonces, ¿qué hacen esas bases de datos? Generan información de control. Adicional a esto tenemos nosotros también aquí el EIR, que ya habíamos visto para qué es, el AUC, para la autenticación, etcétera, ¿sí? Pero la más importante, insisto, es el HSS, porque aquí yo tengo toda la información, ¿ya? Que el EIR, por ejemplo, alimente a la HSS diciendo que aquí tenemos teléfonos robados, el AUC que alimente a la HSS con las claves, etcétera, etcétera, es otra cosa, ¿sí? Pero esas son las bases de datos que se manejan a nivel del ETL. Y los MME, como habíamos visto, igual son bases de datos descentralizadas que me ayudan a controlar por regiones. Entonces yo podría tener varios MMEs dentro de una arquitectura LT. Etcétera. ¿Ya? Y varios Inge, servidores. una preguntita. En este caso, los HSS, Lo que contratan a veces, los que subcontratan son los servicios de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero no he visto, la verdad, una operadora, no sé si CNT lo tenga, una operadora que tenga alquilada su infraestructura de data center, que no sea propia de ellos. La verdad que sí, no podría decir. ¿Sí? Entonces, esto es la función del HCS, HLR, BLR, EIR y AUC. No sé si alguien tiene alguna duda adicional ahí. Un usuario en un HCS, por ejemplo, cuando tú eres un usuario común y adquieres un teléfono, este no necesariamente está enganchado a una red, ¿sí? Pero el momento que tú adquieres tu USIM, ¿sí? Ya sea post-pago o prepago, ¿sí? Siempre esto se registra en el HCS. Ya, por ejemplo, si eres postpago, lo que haces es acercarte a las oficinas y registrarte mediante la firma de un contrato. Te toman tus datos, te asignan una USIM y esto ya se genera en el HCS. Entonces dice el usuario tal, bla, 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 con el número tal, ¿sí? Y tiene estos servicios. Ahora, ¿qué pasa cuando son chips prepagos? Lo que hacen es
el registro desde las oficinas de todos esos chips, ¿sí? Y los envían al mercado. O sea, ya están registrados. Para que el momento que tú lo adquieras, simplemente empieces a navegar por la red. ¿Sí? El momento que tengas los permisos y saldos, etc. Entonces, así es como se registran los usuarios. O sea, yo voy a la oficina y digo, necesito un plan, me registran, me toman los datos y listo. Subido al HCS, el momento que yo enciendo el terminal, puedo usar la red. ¿Ya? Inge, Y ya voy a una explicar consulta. cómo se hace eso. ¿Mm? ¿Por qué últimamente cuando compramos un chip prepago nos pide la cédula? O sea, ya Es que es... ahora Ahora, todo tiene que ahora estar lo enganchado. limpian. Lo Lo que limpian. hacen ahora mediante control de software es, por ejemplo, cédula de ciudadanía asociada a un email por el tema del robo de teléfonos. Entonces, ya nadie podría activar tu número, a menos de que tú tengas o otorgues los permisos. Te haces dueño de tu número, incluso para un tema de portabilidad. Tú eres quien autoriza la portabilidad. Entonces, tu número está enganchado a tu cédula, o sea, tú eres propietario de ese número. El momento que quieras cambiarte de operadora, no debería ocurrir ningún problema. ¿Cómo se hace esta consulta o cómo yo hago la consulta de estas bases de datos para que pueda mi teléfono o mi terminal navegar por la red? Bueno, voy a armar este cuadrito poniendo cada una de las etapas por donde va la información de autenticación. Ya. Entonces vamos a marcar algunos hitos ahí, ¿sí? Para que se pueda ver cómo es que yo accedo, cómo hago o permito el acceso de un terminal a una red 4G. Ya. Entonces, vamos a ver primero cuando un teléfono es nuevo, ¿sí? Voy a poner en... Cuando un teléfono es nuevo, o sea, tú vienes de Estados Unidos, ¿sí? Vienes con tu teléfono y quieres y lo enciendes, ¿ya? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Vas a hacer un requerimiento de acople a tu nodo B más cercano. Entonces, lo primero que se hace es un requerimiento de acople, es decir, el nodo B más cercano identifica que un teléfono nuevo está sintonizando la frecuencia de 4G. Y lo que hace ese terminal es un requerimiento de acople, ¿sí? ¿Qué sucede a continuación? Como es nuevo, ¿sí? La radiobase prácticamente no puede hacer la consulta al MME, sino directamente hace la consulta al HCS. ¿Por qué? Porque como es un terminal nuevo que no estaba registrado, ¿sí? En ninguna de las redes, lo que hace es ir al HCS. De ahí se consulta si el IMSI es válido. Es la primera vez que estás prendiendo tu teléfono en una red 4G. Entonces, consulta si el IMSI es válido. ¿Qué hace el HSS? El HSS lo que se encarga es de revisar si en realidad el IMSI que está solicitando el acople está registrado dentro de sus bases de datos. Como les decía, es un chip que ya haya sido configurado mediante prepago o es alguien que empezó su contrato mediante pospago. Una vez que lo valida, si está ok, lo que le devuelve es el APN. Perdón, APN, que se llama el Access Point Network. ¿Ya? Esto de aquí es importantísimo, los APNs para los terminales. No sé si ustedes han visto un APN en sus teléfonos o cuando ustedes cambian el chip de teléfono, empieza a hacer unas configuraciones y ahí les dice cuál es el nombre de punto de acceso. No sé si se han fijado.
Eso es cuando va a configurar lo que es más para los datos, parece. Sí, Exacto. Por configurador más para ejemplo, eso. verás, ahí viene cuando te sale, por ejemplo, internet, movistar.com.es. No sé si se han fijado. Esto de aquí es el APN. O sea, yo envío esta información para poder ya conectarme a la red de datos. ¿Sí? Muchas veces estas configuraciones en los teléfonos se hacen mediante SMS. ¿Sí? Pero les envío un APN. Ahí está un ejemplo de un APN. Pueden revisar en sus teléfonos los APNs dependiendo del operador, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puse el de Movistar. Entonces es el Access Point Network, ¿ya? Voy a ponerle así entre comillas. Entonces, revisamos, ¿sí? Cuando yo hago el requerimiento de acople, primero valido si el IMSI es válido. Si es válido, envío el APN, ¿sí? Al MME. Al nodo B, perdón, evolucionado. El nodo B evolucionado se encarga de transmitir este APN al MME. Entonces envía el APN al MME. ¿Para qué? Para que éste sea quien solicite la dirección IP que se asignará al terminal. Ay, perdón, estoy mal aquí. No, estoy mal aquí, chicos. Perdónenme en que me equivoqué. Como les había dicho al principio, cuando yo pido, por ejemplo, la consulta de acople, ¿sí? No lo hago al nodo B. Aquí estoy mal. Me equivoqué. Vamos de nuevo, ¿ya? Cuando hago el requerimiento de acople, no lo hago al nodo B. Es que hay un error grandísimo. Lo primero que yo tengo que hacer es la consulta al MME, ¿sí? Tengo que ver si localmente yo tengo la identificación de este teléfono. Como es nuevo, ¿sí? Envío la consulta al HSS, porque el MME desconoce hasta este punto cuál será la información de este terminal. Por eso envío al HSS. De regreso, el HSS envía el APN al MME, ¿sí? Para decirle, muy bien, copia la información que yo ya tengo registrada en mi base de datos. Y ahí el MME aprende la información que tiene, ¿sí? Luego, ¿qué hace el MME? Como ya es regional, ¿sí? Lo que hace es transmitir la información del APN al Service Gateway donde está el terminal. Entonces dice, muy bien, este es el access point que me ha dado el HSS para que tú entregues al terminal. Entonces ya el Service Gateway sabe cuál es el APN que debe entregar. Y a su vez el Service Gateway con esta información lo que hace es solicitar una IP al Packet Gateway. ¿Para qué? Para que el móvil pueda comunicarse ya por la red. Entonces, esa dirección IP, ¿cómo viaja de regreso? Una vez que el Packet Gateway aprueba y tiene direcciones IP disponibles, le comunica cuál es la IP que será asignada al Service Gateway. Esta a su vez le comunica cuál va a ser la IP al MME. Y para que el último, la MME, comunique la IP que se le ha asignado al terminal. De igual forma se le comunica a la radio base, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero vamos a revisar esto ya corregido, ¿sí? Perdón nuevamente por la falla. Cuando yo hago el requerimiento de acople, es decir, yo prendo el teléfono, es un teléfono nuevo, si yo hago... Primero consulto a mi base de datos regional. La base de datos regional, al darse cuenta que es un teléfono nuevo, no conoce la información, no sabe los permisos, no sabe la información del suscriptor, envía la consulta al HSS. Este revisa en sus registros. Si todo está ok, lo que hace es enviar el APN
con la información del usuario. Es decir, aquí yo hago la copia, de esa copia que había dicho. Sí, la copia de información desde una base de datos a otra más regional o más descentralizada. Entonces, listo, aquí ya está registrado el usuario. Como ya tengo registrado el usuario, lo que hago es enviar el APN al Service Gateway para que éste se encargue de pedir una dirección IP al Packet Gateway. Y esta dirección sea devuelta, ¿sí? a todos los, aquí te faltaría un IP, a todos los miembros de la red y finalmente al teléfono. Es decir, el teléfono en este punto de aquí tendría ya un APN para configurar, para poder navegar y una IP dinámica, ojo, ¿no? Ustedes no configuran nada en sus teléfonos cuando acceden a una red. Es decir, ya es parte de la red y puede navegar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es, en cambio, ya un teléfono antiguo, cuando ustedes van transitando por redes varias? Lo único que cambia es que esta consulta de IMSI ya no se hace. Esta de aquí. ¿Sí? Porque prácticamente quien tiene estos dos hitos ya no habría. Porque prácticamente quien ya tiene la información de los terminales desde los MME regionales. Entonces eso pasa, por ejemplo, cuando tú vas del valle al norte, estás navegando en tu vehículo y haces el cambio de región, entonces simplemente el requerimiento de acople ya va a los MME regionales y ellos se encargan de dar los APNs. Porque ya tienen previamente copiada esta información desde la base de datos central que es el HSS. ¿Sí? Así es como se registra un teléfono